Prepárate para descubrir el versículo bíblico que nadie se atreve a predicar. ¿Qué dice realmente la Escritura y qué consecuencias terribles ocurren si lo ignoras? Te lo cuento todo en este vídeo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle. Te aseguro que te sorprenderá. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos pasajes bíblicos parecen quedar en la sombra? Hay versículos que, a pesar de su importancia, son raramente mencionados en los sermones o discusiones religiosas. ¿Es una conspiración? Un olvido accidental? Nada de eso. A veces, la verdad puede ser incómoda, y este versículo, el que nadie quiere predicar, es precisamente eso, una verdad incómoda que cuestiona nuestras creencias y nuestras acciones. Quizás la razón por la que este versículo se ignora radica en su desafío directo a la comodidad. Nos enfrentamos a la posibilidad de que nuestras interpretaciones, incluso las más arraigadas, sean incompletas, peor aún, erróneas. Este versículo no ofrece una respuesta fácil, una solución simple. Al contrario, nos confronta con la complejidad de la fe y la responsabilidad personal que conlleva. Piensa en ello. ¿Qué pasaría si este versículo, con su mensaje incómodo y desafiante, fuera realmente el centro de nuestra fe? ¿Cómo cambiarían nuestras vidas? ¿Qué tendríamos que hacer para alinearnos con su verdad? Es probable que muchas de nuestras cómodas interpretaciones se derrumben, obligándonos a una profunda introspección y a un cambio radical en nuestra forma de vivir la fe. Pues bien, ¿cuál es ese versículo tan misterioso? Nos adentraremos en el texto original, en hebreo y griego antiguo, para entender su peso real. Observa cómo las diferentes traducciones, a lo largo de los siglos, han interpretado las palabras, a veces modificando sutilmente el significado, incluso cambiando el énfasis, y por lo tanto, la comprensión de todo el pasaje. Es crucial entender que la traducción no siempre captura la riqueza completa del lenguaje original. Te mostraré ejemplos concretos. Vamos a comparar varias traducciones populares, desde la Reina Valera hasta versiones más modernas. Verás cómo, dependiendo de las opciones lingüísticas que se tomaron, el significado puede variar ligeramente, afectando la interpretación que se hace del versículo. Y esto, créeme, es fundamental para entender su verdadera implicación. Algunas interpretaciones se centran en el aspecto literal del texto, mientras que otras se inclinan por una lectura más metafórica o simbólica. Y es aquí donde la discusión se vuelve apasionante. Dependiendo de la perspectiva que adoptes, el mensaje del versículo puede cambiar radicalmente, influenciando tu propia comprensión de la fe y tus acciones como creyente. Analizaremos estas diferentes perspectivas con detalle. Hemos llegado al corazón del asunto. Imagina, por un momento, la vida en la época en que se escribió este versículo. Piensa en el contexto sociopolítico, en las tensiones entre imperios, en la opresión y la esperanza que se respiraba en Judea. Observa cómo la cultura, con sus leyes y tradiciones, influía en la comprensión de cada palabra. No es simplemente una frase escrita en un libro, sino un grito desde el corazón de una época. El significado original del versículo está intrínsecamente ligado a ese contexto. Las palabras tenían un peso diferente, un significado más profundo, para aquellos que las escucharon por primera vez. No eran solo conceptos abstractos, sino realidades que vivían a diario. Las imágenes que te vienen a la mente al leerlo, las emociones que te despierta, son distintas a las que experimentarían las personas de entonces. Analiza su significado en el marco de la ley mosaica, en el contexto de las profecías que se estaban cumpliendo, o incluso en la dinámica de poder entre los diferentes grupos sociales de la época. Entender el trasfondo histórico te ayudará a comprender la verdadera profundidad y el impacto de este versículo. No lo veas como una cita aislada, sino como una pieza fundamental de un gran rompecabezas. Así que, ¿qué ha significado este versículo a lo largo de la historia? Imagina a los primeros cristianos, luchando por comprender su significado en medio de la persecución romana. Para ellos, probablemente representaba una promesa de esperanza, un faro en la oscuridad. Su interpretación era fundamentalmente existencial, ligada a su supervivencia y a la fe en un futuro mejor, en un reino que trascendía el poder del imperio. Siglos después, durante la Edad Media,
la interpretación del versículo se vio teñida por el contexto teológico dominante. La Iglesia, con su gran poder, influyó en cómo se entendía este pasaje, a menudo integrándolo en un marco doctrinal más amplio. Su significado se relacionó con la salvación y la gracia divina, enfatizando la obediencia y la sumisión a la autoridad eclesiástica. La Reforma protestante trajo consigo nuevas perspectivas. Con el énfasis en la Biblia como única autoridad, el versículo fue reinterpretado, despojado de algunas de las capas de significado añadidas por la tradición. Se volvió a la fuente original para buscar una comprensión más directa, un retorno a la pureza del mensaje, alejado de la interpretación dogmática. En la actualidad, la interpretación del versículo sigue siendo objeto de debate. Teólogos, estudiosos bíblicos y personas de fe lo analizan desde diferentes perspectivas, buscando comprender su relevancia para la vida moderna. Cada época, con sus propios desafíos y contextos, reinterpreta su significado, lo actualiza y lo integra en su propia narrativa. Probablemente, para ellos, significaba resistencia, esperanza en medio de la opresión. Pero, ¿qué pasa si te digo que hay un mensaje oculto, un significado más profundo que trasciende la simple interpretación histórica? Observa cómo las palabras, aparentemente sencillas, encierran una verdad que te impactará. No se trata solo de lo que dice, sino de lo que no dice, de lo que se esconde entre líneas, de las implicaciones que se desprenden de su contexto. Piensa en la época, un tiempo de constantes amenazas, de incertidumbre. El versículo, en su aparente simplicidad, ofrecía una guía sutil, una clave para la supervivencia espiritual. No era un llamado a la confrontación abierta, sino a una resistencia silenciosa, a una fe que se mantenía viva a pesar de la adversidad. ¿Te das cuenta de la profundidad de este mensaje? De cómo la aparente debilidad se convierte en una fortaleza. El verdadero significado se encuentra en la subtextualidad, en la lectura entre líneas. No es una proclamación ruidosa, sino un susurro al corazón, una guía para aquellos que saben escuchar. Es un mensaje de esperanza encubierto, una promesa disfrazada de advertencia. Para entenderlo, debes ir más allá de la superficie, debes penetrar en el significado profundo, en la esencia misma de las palabras. ¿Estás preparado para descubrirlo? Piensa en ello. ¿Qué pasaría si ese mensaje, ese significado profundo que se esconde en el versículo, se ignora? No estamos hablando de una simple curiosidad académica, sino de algo que puede impactar directamente tu vida. Las consecuencias no son abstractas, son reales, palpables, y afectan tu caminar diario. Ignorar este mensaje podría significar perder oportunidades de crecimiento espiritual, de entendimiento profundo de la voluntad divina. Puede que te encuentres estancado, sin avanzar en tu fe, sin esa conexión trascendental que buscas. Te sentirás perdido en un mar de dudas, sin la brújula que te guía. Pero las consecuencias van más allá de la espiritualidad. Podría afectar tus relaciones, tu forma de ver el mundo, incluso tus decisiones más importantes. La falta de comprensión puede llevar a errores de juicio, a malas interpretaciones, a conflictos innecesarios. Recuerda, comprender este versículo te da una perspectiva única. En definitiva, ignorar este versículo clave no es una opción si buscas una vida plena y con propósito. Es una invitación a la reflexión profunda, a la búsqueda de la verdad, a la comprensión de un mensaje que puede transformar tu realidad. No lo subestimes. Su impacto es mucho mayor de lo que imaginas. Imagina la caída de Jerusalén. ¿Cuántas veces se advirtió a su pueblo sobre el abandono de los preceptos divinos? La historia nos muestra cómo la negligencia sistemática, la terquedad en ignorar las advertencias y ese versículo en particular, condujo a la destrucción, al exilio y al sufrimiento incalculable. Tú mismo puedes ver en los relatos históricos la evidencia de esa desobediencia, sus consecuencias devastadoras, un eco directo de lo que ese versículo anuncia. Piensa en el reino de Israel, dividido y debilitado por la idolatría. La historia se repite, la desobediencia a los mandatos divinos, el olvido de las enseñanzas fundamentales, la indiferencia ante ese versículo. Todo ello contribuyó a la fragmentación, a las guerras internas y a la eventual caída ante potencias extranjeras.
Su historia es un testimonio mudo, pero elocuente, del peso de ignorar lo que se nos ha revelado. Y no solo en grandes eventos históricos encontramos la prueba. Observa la vida cotidiana de la gente en aquel tiempo. Muchas veces, la falta de atención a las enseñanzas sagradas, la incapacidad de comprender el verdadero significado de ese versículo, llevó a tragedias personales, a desgracias familiares, a una vida marcada por la dificultad y el sufrimiento. Recuerda, las consecuencias de ignorar la verdad no se limitan a eventos a gran escala. Piensa en las consecuencias. La negligencia ante las advertencias divinas, la terquedad en ignorar ese versículo, ¿qué ha generado? Guerras, injusticias, opresión. A lo largo de la historia, la falta de atención a la guía divina ha traído consigo sufrimiento innecesario, sociedades fracturadas y un mundo marcado por la violencia y la desigualdad. Tú mismo puedes ver las huellas de esta ignorancia en la actualidad. Desde la caída de imperios hasta las guerras más cruentas, la sombra de la desobediencia se extiende. Observa cómo la falta de compasión, la corrupción y la avaricia, todas consecuencias de ignorar la guía espiritual, han moldeado la historia humana. Esas acciones, fruto de esa negligencia, han dejado una marca imborrable en las generaciones posteriores, perpetuando un ciclo de dolor. Este versículo no es solo una lectura antigua, es una advertencia vigente. Tú podrías pensar que no te afecta directamente, pero la ignorancia colectiva de sus principios ha contribuido a la creación de un mundo lleno de conflictos y desigualdades. Reflexiona sobre cómo la falta de justicia, la intolerancia y la falta de empatía, consecuencias de la desobediencia, afectan tu vida diaria. Pero, ¿qué significa esto para ti hoy? No estamos en tiempos de reyes y profetas, ¿verdad? Sin embargo, el principio sigue vigente. Piensa en las decisiones que tomas a diario. ¿Ignoras las señales, las advertencias internas, esa voz que te dice que algo no está bien? ¿Cuántas veces has silenciado esa intuición, esa pequeña luz que te guía, por comodidad o por miedo a lo desconocido? Ese versículo, aunque escrito hace siglos, habla de una responsabilidad personal. No se trata solo de grandes eventos históricos, sino de las pequeñas decisiones que moldean tu vida. ¿Estás siendo fiel a tu conciencia, a esa chispa divina que reside en ti? ¿O estás permitiendo que el ruido del mundo te distraiga, te aleje de tu propio camino? Replantear su significado en el siglo XXI implica una profunda introspección. ¿Cómo se manifiesta la negligencia a la voz en tu vida actual? Tal vez sea ignorar tus necesidades emocionales, postergar tus sueños o incluso justificar acciones que sabes que son incorrectas. Examina tu vida a la luz de este versículo. ¿Qué áreas necesitas fortalecer? ¿Cuáles necesitas cambiar? Piensa en tus propias decisiones. ¿Has ignorado alguna advertencia, alguna intuición, alguna señal que te indicaba un camino diferente? Ese versículo, aunque escrito hace miles de años, te habla directamente a ti. No se trata solo de obedecer ciegamente, sino de comprender la sabiduría que hay detrás de cada palabra. Es una invitación a la reflexión, a la introspección, a preguntarte, ¿qué consecuencias traen mis acciones? ¿Estoy construyendo sobre roca firme o sobre arena movediza? Aplicar este versículo en tu vida diaria significa prestar atención a tu intuición, a las señales que el universo, o Dios, te envía. Significa ser consciente de las consecuencias de tus actos, tanto a corto como a largo plazo. Se trata de tomar decisiones con sabiduría, buscando siempre el bien, no solo para ti, sino para los demás. Recuerda que la verdadera libertad no es la ausencia de restricciones, sino la comprensión de las consecuencias de tus elecciones. Ignorar este principio puede llevarte a construir tu vida sobre cimientos inestables. Es como edificar una casa sobre la arena. Tarde o temprano, la tormenta llegará y todo se derrumbará. Pero si comprendes y aplicas la sabiduría contenida en este versículo, estarás construyendo sobre roca firme, una base sólida que resistirá cualquier adversidad. Tu vida será más plena, más significativa y, sobre todo, más estable. Espero que este vídeo te haya hecho reflexionar. Recuerda que la verdad siempre importa. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete para no perderte más contenido como este.
Nos vemos en el próximo vídeo.